Bienvenidos hermanos a tu canal, Hermanas en Oración. Gracias por seguirnos en la reflexión de la palabra de Dios, en la reflexión de la buena noticia. Porque al realizar la meditación del Evangelio es eso, meditar y reflexionar la palabra del Señor, la buena noticia. Y el Evangelio del día de hoy es según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos les respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como pudimos escuchar, hoy Jesús nos enseña que todo lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, no es lo más importante. Nos enseña que cuenta más la práctica en la lectura del Evangelio. En la lectura del Evangelio, el día de hoy nos dice Jesús la parábola de los 2 hijos. Esta parábola se las dijo a los sacerdotes y ante los ancianos del pueblo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero: hijo, ve a trabajar a la viña. Y él le contestó: no quiero. Pero sí se fue a trabajar. Y al segundo le dijo lo mismo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo: sí, ya voy, Señor. Pero no se fue. Y Jesús preguntó a las personas: ¿quién cumplió la voluntad del Padre? Y todos dijeron: el primero. Aquí lo que cuenta es la práctica de las virtudes. Que el decir que creemos en Dios y nuestra actitud sea otra. Porque el que dijo no voy, sí se fue. Y el que dijo sí voy, no fue. Jesús también nos dice que los publicanos y las prostitutas van por delante de nosotros en el reino de Dios. Estos 2 grupos eran los más criticados, los más señalados en el tiempo de Jesús. Los otros se las daban de muy buenos, de perfectos, siempre hablando de Dios. Iban al templo continuamente. ¿Pero qué pasó? Estos no escucharon la voz de Dios. Estos dijeron: sí creemos, pero no hicieron la voluntad del Padre. En cambio, los publicanos y las prostitutas
se convirtieron a Dios con las enseñanzas de Juan el Bautista. Ellos dispusieron su corazón al Señor y creyeron en Dios. Es por eso que Jesús les dijo, los publicanos y las prostitutas les llevan ventaja en el reino de Dios. Pues veamos cómo nos dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? Y hermanos, hermanas, de corazón me gustaría que no nos pasara lo que les pasó a estos que se decían sacerdotes y que traían en su boca a Dios en todo momento. Que no nos pase, hermanos. Que aquellos que pensaban que los otros eran más pecadores, lograron más el reino de Dios. Sería muy triste, ¿verdad? Sería muy triste que nos pasara a nosotros, que aquellos que pensamos que son pecadores o más pecadores que nosotros alcanzan el reino de Dios y nosotros pues nos quedemos fuera. Sería muy triste. Pues hermanos, escuchemos la voz del Señor en cada evangelio. Esas son las enseñanzas que nos está dando el Señor. Pues no pongamos oídos sordos y vivamos el evangelio, pero sobre todo pongámoslo en práctica. No es fácil, hermanos. Nadie ha dicho que seguir al Señor es fácil, pero tampoco es imposible. Recordemos que el Señor nos manda a hacer lo que podemos hacer. No nos manda tareas que no podamos lograr. Pues hermanos, hermanas, deseo de todo corazón que les haya gustado la reflexión de este evangelio. Y vayamos a vivir el evangelio, pero sobre todo, vayamos a ponerlo en práctica. Hasta pronto, hermanos, y que Dios los bendiga. Cuídense.